Saludo especial a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos siguen en nuestras redes sociales y también, por supuesto, en este canal en el cual Dios nos permite cada momento y cada oportunidad llevar la palabra del Señor. Nuevamente nos encontramos en esta semana dispuestos a seguir estudiando algunos salmos preciosos que inspiran nuestro corazón, que nos motivan a seguir creyéndole a Dios pese a circunstancias, a problemas, a retos que como seres humanos tenemos que sortear. Pero es la palabra de Dios la que nos reconforta, es la palabra del Señor la que nos anima. Y vamos a estar hoy deleitando nuestro corazón y nuestra alma con una de las virtudes maravillosas del ser de Dios, y tiene que ver con su misericordia. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él sea ministrando nuestro ser a través de este salmo precioso, el Salmo 6, para que podamos renovar nuestra confianza y esperanza en la misericordia de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, este es un momento especial que nos permites disfrutar a través de tu bendita palabra. Queremos en este instante pedirte de todo corazón que lo que vayamos a escudriñar a través de este salmo tan inspirado, tan especial, impacte de una manera poderosa, aliente nuestro espíritu, que si estamos pasando o atravesando algún valle difícil, podamos, oh Dios, entender que más allá de toda esta circunstancia adversa, podemos contar con la misericordia del Señor. Permite que cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos están viendo, a través de esta palabra puedan ser confortados, puedan ser ministrados, pero que también se sientan motivados a compartir esta palabra esperanzadora con más personas, con sus familiares, con sus amigos, para que más personas puedan recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Misericordia divina. Quiero que por favor siga conmigo la lectura que vamos a colocar como base para poder escudriñar este tema tan maravilloso. Allí en el Salmo 6, libro de los Salmos, el número 6, allí va a aparecer en pantalla. Por favor siga la lectura. Dice el salmista: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Qué descripción tan vívida la que encontramos en este salmo. El momento que el salmista está experimentando es un momento agonizante. Parece ser que está experimentando un momento bastante difícil y sobre todo donde él entiende que lo que está viviendo, lo que está experimentando aún su cuerpo, es precisamente la consecuencia de algunos de los actos pecaminosos de los cuales él es consciente. Este salmo introduce una serie muy valiosa dentro del compendio del Salterio, y es que este salmo le da apertura a los salmos penitenciales. Son más o menos unos 7 salmos penitenciales. Y la principal característica de estos salmos es que reconoce el salmista que hay una condición difícil que está viviendo, pero que esa condición ha sido provocada muy probablemente por alguna clase de pecado. Pero sin embargo, el salmista no se queda solamente en reconocer su falta y saber que lo que está viviendo ha sido producto de su desobediencia, sino que toma una acción que quizá es la que nosotros también debemos inspirar en nuestro corazón. La acción de reconocer con humildad que definitivamente ese lamento que hay en su alma solamente podrá ser cambiado si se adopta un compromiso de renuevo
de permanecer cerca de Dios. Y es lo que quiero dejarte en esta hermosa oportunidad, mi amado hermano y amigo. No se trata solamente de que te sientas juzgado por el pecado, que te sientas condenado por una falla, por un error, y que de pronto en tu interior hay una voz que te dice que precisamente lo que estás viviendo es porque has fallado, es porque has pecado, y te quedes solamente ahí en el lamento y te quedes solamente ahí en el juicio. Los salmos penitenciales nos entregan el diseño de que una vez con humildad reconozcamos que hemos pecado, que le hemos fallado a Dios, utilizamos unas estrategias que vamos a estar mirando a continuación para dar el siguiente paso. Y el siguiente paso tiene que ver con demostrarle a Dios que a pesar de nuestra falla, hemos decidido levantarnos y empezar con seriedad una vida de compromiso, una vida de entrega, de cercanía a nuestro Dios. David, en este salmo, porque se atribuye este salmo al rey David, él escuetamente clama a su Dios por misericordia. Pero lo más hermoso del clamor de David es que él mismo testimonia que la recibió. Y esto es esperanzador para cada uno de nosotros. Si David, con esos pecados que conocimos, que fueron pecados bastante complejos, él logró, cuando clamó a Dios, logró recibir esa misericordia, y él la testimonia, pues cuánto más también nosotros tenemos esperanza de poder recibir esa misericordia. Estoy seguro que al igual que David, la misericordia de Dios también está disponible para cada uno de nosotros. Él nos la va a dar. Una pregunta interesante que quiero plantear para poder desarrollar lo que quiero hablar en los próximos minutos es: ¿quiénes pueden obtener misericordia divina? Y quiero que esté muy atento, por favor, a las cosas que voy a compartir con base al salmo que leímos, porque es un salmo de interés para todos nosotros. Lo primero que yo encuentro en cuanto a quiénes pueden obtener misericordia divina es que según los versículos 1, 3 y 6, los que sin pretexto reconocen que la necesitan van a recibir esa misericordia. Otra vez, los que sin pretexto reconocen que necesitan la misericordia de Dios son los que van a recibir esa misericordia. Leamos lo que dice la palabra. Versículos 1, 3 y 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Aquí encontramos a un David que está sumamente turbado por su pecado. Su alma se encuentra sufriendo los estragos del pecado, los estragos de las fallas humanas. Su alma está desesperada, al punto donde el insomnio lo está atormentando, la enfermedad lo está consumiendo. El estado en el que se encuentra David es un estado lamentable, deplorable. Y ese estado es el que lo lleva a un convencimiento de que definitivamente, si Dios no tiene misericordia de él, prácticamente él está a la deriva. Creo que es lo que nosotros tenemos que analizar, porque el problema del ser humano es que ofendemos a Dios, cometemos pecado, y una vez lo cometemos o caemos en ese pecado, la tendencia de nosotros es a seguir justificándonos delante de Dios. Y entonces nuestro corazón se endurece, nuestro corazón se vuelve frívolo delante de Dios. Y eso es lo que hace que entonces el pecado produzca una consecuencia más terrible en nuestra alma. Nosotros debemos ser lo suficientemente sinceros. Si reconocemos que estamos en pecado, si reconocemos que nos hemos alejado de Dios, que hemos sido rebeldes, que estamos haciendo las cosas a nuestra manera, y que las consecuencias que estamos viviendo, que para nada son loables, y que por el contrario están generando dolor físico, dolor emocional, aún un dolor familiar, corramos delante de Dios y pidamos su misericordia. En medio de esa realidad, eso fue lo que hizo el rey David. Él apeló a la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque David tenía la convicción de que si era tratado
por la misericordia de Dios, tendría esperanza. Hay algo que quiero también resaltar en el texto, y es que David fue también de una u otra manera como inteligente. Él sabía que había fallado. Él sabía que lo que había hecho lo hizo con conocimiento de causa. Y por eso no apeló a la justicia divina, sino que apeló a la misericordia divina. Escúchame lo que te voy a decir. Hay algo que necesitamos aprender. Nosotros, los seres humanos, somos personas que cuando alguien nos hace algo a nosotros y que nos afecta, entonces corremos delante de Dios para pedir que Él haga justicia. Pero cuando nosotros somos conscientes de que hemos fallado a Dios, que hemos metido las de caminar hasta el fondo, entonces no invocamos a Dios por su justicia, sino por su misericordia. ¿Y sabe algo? A pesar de esto, Dios no nos paga conforme a nuestras maldades. Porque si bien es cierto, cada vez que nosotros pecamos y cada vez que nosotros fallamos, la justicia de Dios es la que debería ejecutarse. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Porque no es que Dios, frente a nuestros pecados, no actúe con justicia. Ya lo hizo. Él ya actuó en la persona de Cristo Jesús allí en el Calvario. Cada vez que pecamos, cada vez que ofendemos a Dios, se activa el juicio de Dios, la justicia de Dios en nuestra vida a través de lo que Jesucristo sufrió y padeció por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Cuando tenemos la convicción de pecado, ahí cuando empezamos a ser conscientes de que definitivamente lo que nos está pasando no es ni culpa del papá, ni de mamá, ni del hijo, ni de la sobrina, ni del primo, ni del yerno, ni del compañero de trabajo, ni del jefe, sino que asumimos la responsabilidad personal de nuestras fallas y somos conscientes de que nosotros somos los que hemos precisamente fallado. Entonces empezará a haber en nosotros una convicción de pecado. Y esa convicción de pecado es la primera evidencia para recibir la misericordia de Dios. A veces sentimos la misericordia de Dios lejana. No es porque esté lejana. Somos nosotros los que nos alejamos de la misericordia de Dios por nuestra actitud arrogante cuando pecamos, por nuestra actitud a la defensiva cada vez que fallamos. Lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros es que tan pronto pequemos, corramos a buscar la misericordia de Dios, reconociendo nuestra responsabilidad de ese acto pecaminoso. Pero en segundo lugar, ¿quiénes son los que pueden obtener misericordia divina? Los que en medio de su error saben que Dios es misericordioso. Los que en medio de su error saben que Dios, a pesar de mi situación, es misericordioso. Leamos lo que nos dicen los versículos 2 y 4. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Este segundo punto es tan hermoso porque nos ayuda a laurear esta virtud divina, esta virtud maravillosa hacia nuestro favor. Uno de los grandes atributos de nuestro Dios es justamente su misericordia. Dios no solamente tiene misericordia, Dios es misericordia. Cuando uno mira, por ejemplo, en Números 14:18, allí nos damos cuenta que el Señor es grande en misericordia. Por favor, apunte esas citas bíblicas y después usted mismo convénzase de lo que le estoy diciendo. Números 14:18, el Señor es grande en misericordia. Pero también cuando vas al primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 34, puedes notar allí en este texto maravilloso que la misericordia del Señor es eterna. La misericordia del Señor no es de temporadas. La misericordia del Señor no es de unos días solamente, es eterna. Podemos contar con la misericordia del Señor para siempre. Miqueas capítulo 7 versículo 18
nos dice que Dios se deleita en misericordia. No solamente Él es misericordioso, sino que cuando Él nota en sus criaturas, es decir, en nosotros, actos de misericordia, acciones donde se le demuestra al prójimo misericordia, el Señor se deleita viéndonos actuar de esa manera. Por eso dice en una de las bienaventuranzas que somos bienaventurados cuando tenemos misericordia. Entonces también vamos a recibir misericordia. En Efesios capítulo 2, versículo 4, allí el apóstol Pablo da testimonio de que Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Pero hay algo interesante con respecto al tabernáculo. Y encontramos que en el elemento más sagrado, como lo es el arca de la alianza, allí hay un lugar específico conocido como el propiciatorio. El propiciatorio simbolizaba dramáticamente la misericordia divina. ¿Por qué dramáticamente? Porque en ese lugar era donde el sumo sacerdote una vez al año debía depositar allí la sangre de la expiación, la sangre que era para borrar los pecados, o mejor no borrar, sino para cubrir los pecados del pueblo, incluyendo los del mismo sumo sacerdote. Entonces, ese lugar era salpicado con sangre, como lo dice Levítico 16:15. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando precisamente de algo que para que se pudiese ofrecer, alguien tuvo que ofrecerse. No puede haber ofrecimiento de misericordia sin alguien que fuese una víctima inocente hubiese sido sacrificada. Todos sabemos, por la verdad de la palabra de Dios, que nuestra víctima fue Jesucristo, para que su sangre salpicase nuestra vida y pudiese nuestro pecado ser borrado y quitado para siempre. Y primera de Juan 1:9 nos dice algo bien interesante: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entienda, mi amado hermano y amigo que me estás viendo en esta oportunidad, Dios nos mostró su misericordia al entregar a su Hijo amado Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Y ese es precisamente el mensaje del Evangelio. Ahí se condensa el mensaje del Evangelio, en la obra propiciatoria, en la obra expiatoria, en la obra limpiadora que hizo Jesucristo en el Calvario al entregar su vida y permitir que su sangre fuese derramada por nosotros. Porque sin derramamiento de sangre nunca podría haber remisión de pecados. De eso se trata la misericordia. Por eso, cuando nosotros pecamos, le fallamos a Dios, debemos recordar que hubo uno para que este pecado no nos mate, para que este pecado no nos entregue a la separación eterna de la presencia de Dios. Hubo alguien que por misericordia se entregó por nosotros, se entregó su vida, derramó su sangre, para que ese pecado no tenga poder ahora de separarnos. Y en tercer lugar, ¿quiénes pueden obtener esa misericordia divina? Los que se disponen a solicitarla en auténtica oración. Sí, cuando hay alguien que utiliza la herramienta de la oración, no para reclamarle cosas a Dios, no para recordarle promesas a Dios como si Él sufriera de amnesia, sino que usa la oración para ir delante de Dios y de reconocer su pecado, reconocer cuánto ha fallado delante de Dios y que le duele haberse comportado de esa manera, pero que más allá de sentir ese dolor hay un anhelo de volver a restablecer esa comunión con Dios. Entonces esa persona es apta para recibir la misericordia divina. En los versículos 8 y 9, el salmista dice algo contundente: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. David, cuando se sintió impactado por la misericordia de Dios en su espíritu, cuando ya tuvo esa convicción de que Dios había tenido misericordia de él,
aflora dentro de su corazón un anhelo de apartarse del pecado y de apartarse de todos aquellos que fomentan y que motivan su corazón a pecar. Cuando somos testigos fieles de la misericordia de Dios operando en nuestra vida, lo que más anhelaremos es agradarlo. Lo que más anhelaremos es apartarnos de una vida pecaminosa y acercarnos a una vida de santidad que honre y bendiga el nombre del Señor. El camino seguro que nos conduce a la misericordia divina es la oración. Nunca pretendamos accesar a esa misericordia divina sin orar. La oración es el camino, la oración es la clave para poder experimentar de una manera vívida esta dádiva divina, la misericordia. Dios tiene misericordia de aquellos que la solicitan, pero de aquellos que la solicitan en verdad y con seriedad. Esto me recuerda lo que dice el Salmo 65, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. David sabía que estaba merodeado de maldad, de pecado. David era consciente de cuán bajo había caído, de cuánto se había alejado del amor y de la gracia divina. Pero también se dio cuenta que no podía seguir viviendo alejado de la misericordia de Dios, que no podía seguir alejado de la comunión con el Señor. Y por eso entonces Él va a utilizar la herramienta de la oración. Estoy convencido de que lo que dijo en los versículos anteriores, donde no podía dormir, pasaba todas las noches en vela, llorando. Yo creo que no solamente era llorando, sino también orando. Esos tiempos en los que no durmió en la noche, los utilizó para poder caminar en la senda de la oración, batallando consigo mismo para poder accesar a ese lugar de gracia y misericordia. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que haya un desespero en nuestra alma. En el momento en que nos sintamos alejados de Dios, en el momento en que somos conscientes de que hemos pecado, desesperemos nuestro corazón. Vayamos, paguemos el precio que sea necesario a través de la oración para volver a recuperar el privilegio de la comunión. Y entonces, como David, vamos a poder dar testimonio. Tú oyes la oración. Y cuando sabemos que Dios ha escuchado nuestra oración, vamos a poder tener la certeza también del perdón. Vamos a tener la certeza de la misericordia de Dios hacia nuestra vida. Quiero que recuerden en estos momentos la oración del publicano, aquella que se describe en Lucas capítulo 18 versículos 10 al 14. Es tan interesante porque Dios justificó no al fariseo que se sentía buena gente, sino que justificó al publicano, del cual cuando llegó a orar en el templo, ni siquiera era capaz de levantar la cabeza, porque se sentía sumamente avergonzado por su pecado. Y lo que hizo fue acercarse con humillación delante de Dios y le dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, invocó a través de la oración la virtud de la misericordia de Dios sobre su vida. Y esto es una lección impresionante para nosotros. Tenemos que renunciar al orgullo, tenemos que renunciar a la autojustificación o justificación propia. Y en la mínima falla que cometamos, desarrollemos la facilidad, la facultad de ir delante de Dios y reconocer que fallamos. Porque Dios no está esperando personas perfectas ante su presencia. El Señor lo que está esperando es corazones quebrantados, corazones humillados, corazones que reconocen cuánto necesitamos de la misericordia del Señor. Eso es lo que Dios está buscando. ¿Y sabe qué va a suceder cuando asumimos esa actitud de humildad, como la de aquel publicano? Entonces descenderemos a nuestra casa justificados
antes que los demás, antes que aquellos que se sienten buenas personas, antes de aquellos que sienten que son mejores que los demás. Cuando reconocemos nuestras fallas delante de Dios y utilizamos la herramienta de la auténtica oración, vamos a poder también tener como resultado el perdón de nuestros pecados. Porque la Biblia dice aquello que le dijo a Moisés y nos lo dice a nosotros. Dios se lo dijo a Moisés y ahora nos lo dice a nosotros. Porque yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Aleluya. Eso fue lo que el Señor le dijo a Moisés. Y es que ningún ser humano es merecedor de la misericordia divina. Pero el Evangelio nos recuerda que Dios decidió, a pesar de la situación de la humanidad, Dios decidió tener misericordia. ¿Por qué razón decidió? No lo sabemos. Quizá porque nos amó de tal manera. Pero sea cual sea la razón que haya en el corazón de Dios, lo que es una evidencia es que Dios decidió tener misericordia de nosotros. Y es que si no fuese por la misericordia del Señor, definitivamente, ¿qué sería de nosotros? Y creo que este es un buen momento, mis amados hermanos y amigos, para que pensemos seriamente sobre nuestro estado lamentable eterno que nos espera si Dios no interviene con su misericordia en nuestras vidas. Si nosotros no somos objeto de la misericordia de Dios, nos espera un destino eterno terrible. Nos espera un destino eterno totalmente lamentable. Pero recuerdo con tanta gratitud y alabanza a mi Dios las palabras inspiradas allí en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Mira esta maravilla. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aleluya. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, misericordioso, compasivo y fiel. Mi Dios, ¿qué sería de nosotros si no fuese por tu misericordia? Si no fuese por la decisión que tomaste en la eternidad de no darnos lo que sí merecemos. ¿Qué hubiese sido de nosotros si no hubieses depositado gracia sobre nosotros? Es decir, haber decidido darnos lo que no merecemos. Oremos a Dios. Padre, yo te agradezco con todo mi corazón. Esta palabra conmueve nuestro espíritu porque honestamente ninguno podemos estar en pie delante de ti. Todos hemos pecado, todos te hemos fallado, todos nos descarriamos como ovejas, cada una se apartó y quiso recorrer su propio camino, se alejó del mandamiento y de la misericordia de Dios. Pero a pesar de nuestro descarrío, tomaste la decisión de tener misericordia de nosotros. Tomaste la decisión de no pagarnos conforme a nuestras maldades, ni conforme a nuestros pecados, sino que como está lejos el oriente del occidente, hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de los hijos, así te has compadecido, mi Dios, de cada uno de nosotros. Por eso te alabamos, te exaltamos, mi Cristo precioso, porque enfocarnos en tu misericordia es enfocarnos en esperanza, es enfocarnos, Señor, en algo que le entrega propósito, que le entrega verdadero sentido, significado a nuestra existencia. Es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Es por tu misericordia que no hemos recibido lo que sí merecemos. Y por eso es que estamos en pie, Señor, por tu misericordia. No se trata de nuestros logros, no se trata de nuestras capacidades, de nuestras fortalezas de carácter. No se trata, Señor, de nuestras habilidades. No tiene nada que ver con eso. Se trata de la auténtica misericordia que tú has decidido tener con nuestras vidas. Por eso si podemos predicar tu palabra, si podemos, Señor, oh Dios,
disfrutar de tus bendiciones y podemos gozarnos en tu presencia, es por la pura misericordia divina. Por eso no tenemos definitivamente ningún mérito. Todo es por la gracia y la misericordia del Señor. Por eso, frente a esta verdad, nos acercamos con humildad delante de ti y reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas, reconocemos que te fallamos a menudo, que aunque te anhelamos cada día, Señor, agradarte, terminamos muchas veces haciendo lo que no queremos. Y lo que queremos hacer muchas veces no lo hacemos. Y mantenemos esa lucha, esa batalla interior. Pero gracias por la manifestación perfecta de tu misericordia que se llama Cristo Jesús. Es por Cristo Jesús que ahora somos libres. Es por Cristo Jesús que ahora podemos, a pesar de nosotros, pese a nosotros, podemos disfrutar de esa comunión contigo a través del Espíritu Santo. Recibe toda gloria y toda alabanza, mi Dios. Y bendigo a mis hermanos y amigos que se han conectado en este momento y creo que tu palabra no volverá vacía. Creo que tu palabra, Señor, compunge nuestros corazones y nos alimenta para poder prestarle atención a ese anhelo de santidad, a ese anhelo de vivir una vida bajo la misericordia del Señor. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.